En las sesiones anteriores hemos revisado cómo el sistema experto de los sistemas automatizados es bastante útil para inferir los mecanismos de resistencia presentes en el microorganismo estudiado. Además, hemos visto que es parte de la labor del microbiólogo hacer una revisión crítica de estos informes emitidos por el sistema automatizado para elegir el mecanismo mejor representado por el fenotipo observado de entre las opciones que nos da el sistema automatizado. Esto responde a la necesidad de dar el mejor tratamiento posible al paciente. Sin embargo, también es una herramienta para el trabajo del laboratorio que la Organización Mundial de la Salud ha dado gran importancia. Y esto lo hace a través de la lista de microorganismos prioritarios para vigilancia de la OMS. En esta sesión, el objetivo es dar a conocer la lista de microorganismos prioritarios para vigilancia según la Organización Mundial de la Salud y el proceso de conformación de esta lista. Además, nuestro objetivo es ver la relación que tiene esta lista con los microorganismos de vigilancia obligatoria en México. Para lograr este objetivo, revisaremos la lista de patógenos prioritarios de la OMS del 2017 para entender por qué son prioritarios estos microorganismos o cuál es el fin que se busca en la vigilancia de estos microorganismos, y esto nos llevará a revisar los dos componentes principales de esta lista. El primero es Mycobacterium tuberculosis y posteriormente otros microorganismos resistentes antimicrobianos. Posteriormente, revisaremos la lista de patógenos prioritarios para la Organización Mundial de la Salud en su edición 2024, que surgió como una mejora continua de la primera lista del 2017. Continuaremos con la lista de patógenos prioritarios para la OMS, pero en este caso de hongos, y concluiremos la sesión con la lista de patógenos prioritarios para vigilancia de la resistencia en México y qué impacto tiene el costo del control de calidad en esta información. Comencemos con la lista de patógenos prioritarios para la Organización Mundial de la Salud del 2017 y entendamos para qué son prioritarios estos microorganismos. Y esto lo sabemos desde que leemos el título del documento emitido por la Organización Mundial de la Salud, que es Priorización de patógenos para guiar el descubrimiento, investigación y desarrollo de nuevos antibióticos para infecciones bacterianas fármaco-resistentes, incluida la tuberculosis. Este documento se divide en dos grandes apartados, el primero dedicado para tuberculosis por completo y el segundo que está dedicado a otros microorganismos resistentes a antimicrobianos. Revisemos el primer apartado de este documento, que es para Mycobacterium tuberculosis. En este documento dedican un capítulo entero a tuberculosis, ya que sigue siendo una de las 10 principales causas de muerte, y esto fue en el 2015 que se empezó a diseñar esta lista. Tuberculosis figura entre enfermedad isquémica cardíaca, accidente cerebrovascular, infección respiratoria baja, enfermedad crónica pulmonar obstructiva, cáncer de pulmón, tráquea y bronquios, diabetes mellitus, Alzheimer y otras demencias, enfermedad diarreica. Después vendría en el noveno lugar la tuberculosis. Solamente abajo de este se encuentran los accidentes de tráfico. Dentro de la barra que nos indica tuberculosis también nos dan la proporción de muertes por Mycobacterium tuberculosis entre personas con VIH positivo. Según los objetivos de la estrategia para terminar la tuberculosis en el 2035, hacen una revisión de cómo va la tendencia hasta 2015 y cómo seguirá hasta el 2035 para lograr los objetivos planteados. Hasta el momento se ha visto que la disminución de tuberculosis a nivel mundial es del 1.5%, aunque se busca que esté entre el 4 y el 5% anual para poder alcanzar los objetivos establecidos en esta estrategia. Lo ideal sería que tuviéramos una reducción del 17% anual, pero lo que busca la estrategia es que por lo menos 4 al 5% sea esta reducción. En esta gráfica vemos que la reducción actual, que es del 1.5% anual, se ve en la línea punteada azul, y el ideal que buscamos es la línea sólida azul claro para poder erradicar tuberculosis en esta estrategia. Además, generan un capítulo entero acerca de tuberculosis,
ya que existen grandes focos donde aún se presentan contagios por Mycobacterium tuberculosis resistente o multidrogo resistente a los antimicrobianos de uso frecuente. En este caso, si ven el mapa, México está haciendo un excelente trabajo, no se encuentra dentro de estos focos principales de casos, de los que aportan casos a esta estadística mundial. Además, está el tema de inversión y de programas mundiales y nacionales. Mycobacterium tuberculosis está considerado dentro de los programas mundiales y también dentro de los programas nacionales, incluido México, lo cual significa que va a haber una inversión específica para este tema. En el caso de la inversión que se ha hecho para erradicar Mycobacterium tuberculosis, vemos la gráfica del lado izquierdo inferior, donde vemos que se ha asignado presupuesto para ciencia básica, nuevos diagnósticos, nuevos fármacos, nuevas vacunas e investigación operacional. En color rojo vemos la inversión que se hizo durante 2015, pero en color azul vemos lo que estimaría la Organización Mundial de la Salud que se necesita para lograr este plan de erradicación de tuberculosis para el 2035. Está muy por debajo de lo ideal la inversión que se ha hecho, sin embargo existe una inversión y existen programas específicos para erradicar y atender la tuberculosis. Del lado derecho vemos también la línea de trabajo de los nuevos antimicrobianos a ser incluidos para poder dar tratamiento a la tuberculosis. Dentro de todas estas etapas vemos que existen varias moléculas candidatas, pero ya en fase 3 encontramos a delamanid, rifapentina, pretamanid y bedaquilina. Entonces, todavía tenemos moléculas que son prometedoras para el tratamiento y existe un presupuesto para lograr lo anterior. ¿Qué pasa, por otro lado, con otros microorganismos resistentes a antimicrobianos? En realidad, aunque existen estrategias mundiales, aún no se ha logrado establecer en muchos países como un plan nacional que tenga un propio presupuesto para su vigilancia e investigación. Y esto es un verdadero problema, ya que la resistencia en microorganismos resistentes a antimicrobianos diferentes a Mycobacterium tuberculosis es un problema que va a la alza, tanto en comunidad como en el hospital. Y esto se debe a un uso inapropiado de antimicrobianos, una prescripción inadecuada de antimicrobianos a nivel hospitalario y comunitario, un uso excesivo en agricultura de los antimicrobianos, así como un uso excesivo en veterinaria, el envejecimiento de la población, y esto también va de la mano con el aumento de la población inmunocomprometida, ya sea por el envejecimiento o también por la adquisición de alguna enfermedad subyacente. Viajes y migración a partir de países con alta resistencia antimicrobiana y un limitado número de antimicrobianos en desarrollo. Toda esta información es parte de lo que contempla este capítulo en la primera lista de microorganismos prioritarios para la vigilancia. Además de todos estos problemas que hemos visto que generan que aumente la resistencia antimicrobiana, también identifica la Organización Mundial de la Salud que el problema son las limitaciones que hay en la vigilancia de la resistencia, cómo se maneja y se comparte la información que se ha obtenido en todos los países de la situación de la resistencia antimicrobiana, así como la falta de metodologías estándar para hacer esta vigilancia. Debido a lo anterior, la información con la que se cuenta representa a pocos países en este documento y a esta lista de microorganismos prioritarios, y normalmente esa poca información con la que se cuenta se basa en información hospitalaria, dejando al lado lo que pasa en nivel comunitario. De los países que contribuyeron, prácticamente la mayoría de la información viene de Estados Unidos, de Europa y algunos otros países que representan la situación mundial. Por ejemplo, vemos que en Estados Unidos entre 2011 y 2014, Staphylococcus aureus resistente a meticilina representaba más del 50% de los aislamientos. Enterococcus faecium resistente a vancomicina estaba entre el 80 y el 85% de los aislamientos. Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos alcanzaba el 10%, Escherichia coli resistente a cefalosporinos de tercera generación del 16 al 36%, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos alcanzaba el 25% y Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos estaba entre el 45 y 65%. Y cuando hablábamos de multidrogo resistencia estábamos entre el 40 y el 70%.
En el caso de Europa, vemos que los porcentajes son bastante diferentes. Staphylococcus aureus resistente a meticilina está en el 17%, muy por debajo de ese 50% de Estados Unidos. Enterococcus faecium resistente a vancomicina está en el 8%. Klebsiella pneumoniae resistente a cefalosporinas de tercera generación en el 31% y resistente a carbapenémicos en el 8%. Escherichia coli resistente a cefalosporinas de tercera generación 12%, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos 19% y Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos del 56%. Representado a nivel global, vemos que Staphylococcus aureus resistente a meticilina va desde un porcentaje del 12 al 80% en África y a nivel global del 4 al 84%. Como vemos, es una variabilidad enorme de los porcentajes, lo que hace imposible establecer una definición exacta de mortalidad asociada a la resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, en este mismo documento lo que hacen es colocar algunos ejemplos de los países de los cuales ha podido ser obtenida información. En el primer caso, nuevamente vemos a Estados Unidos con una población de 300 millones de personas. Cuando se consideran enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, Neisseria gonorrea resistente a fármacos, Acinetobacter baumannii multidrogo resistente, Campylobacter resistente, enterobacterales productores de beta-lactamasa de espectro extendido, Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente, Salmonella notifoidea resistente, Salmonella typhi resistente a fluoroquinolonas, Shigella resistente, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Streptococcus pneumoniae resistente, así como Staphylococcus aureus vancomicina resistente. Esto representa 2.036.100 casos, de los cuales 22.618 terminaron en muertes. Además nos muestra otros mapas, por ejemplo datos obtenidos de Tailandia, Europa, China, para representar la situación con estos datos que se han logrado obtener, pero que con ellos tratan de representar qué es lo que está pasando a nivel global, ya que no se cuenta con información precisa en todos los países. Con esta información que se obtuvo durante la conformación de esta lista, se generó un sistema de priorización. Si bien revisaron infinidad de documentos donde se establecía cuál era la problemática, cuando revisaron todos ellos no detectaban una metodología para hacer más o menos confiable cualquiera de las fuentes que ellos consultaron. Entonces generaron un sistema nuevo para priorizar estos microorganismos. Este tenía 5 pasos. El primero era la selección del grupo de expertos. El segundo paso era selección de bacterias resistentes a priorizar. El tercer paso es la selección de criterios de priorización. El cuarto paso, extracción y síntesis de la información. Y el quinto y último paso era el obtener este ranking de microorganismos a vigilar. En el caso de la selección de grupos de expertos, se buscaron a expertos en enfermedades infecciosas, microbiología clínica, epidemiología, salud pública, investigación y desarrollo farmacéutico. Estos expertos eran personas que han publicado artículos de alto impacto en revistas de alto impacto también acerca de estos temas. En cuanto a la selección de bacterias resistentes a priorizar, se eligieron 20 bacterias que son las que lideran los problemas de salud a nivel mundial y 25 patrones de resistencia que frecuentemente son los que producen problemáticas en los distintos sistemas de atención de salud. Con estas 20 bacterias y 25 patrones de resistencia se obtuvieron criterios de priorización, de los cuales se retaban 2 criterios a la vez con 2 bacterias hipotéticas para poder hacer una selección binaria. Y a partir de los resultados obtenidos, así como el perfil de patrones de resistencia de esas 20 bacterias, se estableció el ranking de bacterias. Cuando hablamos de bacterias hipotéticas, que fue cómo funcionó este sistema, tenemos este tipo de preguntas que fueron las que se realizaron. En realidad, ninguna de las preguntas hablaba de ningún microorganismo específico, es decir, nunca se leyó Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos. Más bien lo que se ponía a contrastar eran las características que tenían estos aislamientos. En este caso vemos que la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes bacterias resistentes a antimicrobianos
debe priorizarse para investigación y desarrollo de nuevos antibióticos. Y daba dos opciones. Las dos opciones presentadas son bacterias hipotéticas resistentes a antibióticos definidas por dos criterios a la vez. En este caso vemos que una de esas era la mortalidad con un índice medio de fatalidad entre el 11 y 20% y existen nuevos antibióticos que probablemente estén incluidos en la línea de trabajo, comparado contra otra bacteria hipotética cuya mortalidad o índice es alto de fatalidad con mayor al 30% y es probable que se incluyan nuevos antibióticos en la línea de trabajo. Entre estas dos opciones, los expertos tenían que elegir cuál era el que se debería priorizar. Tenían que elegir una u otro o en su defecto decir que ambos eran igual de importantes. Esto se iba a contrastar contra los microorganismos que causan mayores problemas y los fenotipos de resistencia que también son bastante problemáticos. Entre esta lista de microorganismos y fenotipos de resistencia encontramos Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, Campylobacter resistente a fluoroquinolonas, Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Enterobacterales resistentes a carbapenémicos, entre los que están Escherichia coli, Enterobacter y Klebsiella, Enterobacterales resistentes a cefalosporinas de tercera generación, entre los que están Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Providencia, Proteus y Serratia. Haemophilus influenza resistente a ampicilina, Helicobacter pylori resistente a claritromicina, Neisseria gonorrhea resistente a fluoroquinolonas y resistente a cefalosporinas de tercera generación, Salmonella notifoidea resistente a fluoroquinolonas, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, Salmonella typhi resistente a fluoroquinolonas, Shigella resistente a fluoroquinolonas, Staphylococcus aureus resistente a meticilina y resistente a vancomicina, y Streptococcus pneumoniae no susceptible a penicilina. Y entre las razones por las cuales se consideraron estos microorganismos como para ser considerados dentro de esta priorización, vemos que en el lado derecho de la tabla nos dice estas características. Por ejemplo, en Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, la decisión de agregarla en esta priorización es el alto impacto que tiene en los servicios de salud, por su gran capacidad de esparcirse dentro del hospital y de colonizar ambientes o superficies. También porque es la primera causa de neumonía asociada a ventiladores y de infecciones al torrente sanguíneo y de tejidos. Es intrínsecamente resistente a muchas clases de antibióticos y es capaz de adquirir rápidamente resistencia. Tiene una alta mortalidad en infecciones invasivas, especialmente si es resistente a carbapenémicos. De los criterios que se eligieron para priorizar y que fueron parte de las preguntas que se utilizaron para generar esta lista, se incluía mortalidad, impacto en los sistemas de salud, impacto en la comunidad, transmisibilidad, prevalencia de la resistencia, la tendencia de la resistencia durante 10 años, qué tan prevenible es en comunidad así como en los sistemas de atención de salud, qué tan tratable es y qué antimicrobianos se encuentran en la línea de desarrollo de nuevas formas terapéuticas. En la mortalidad era la prevalencia mezclada de todas las causas de mortalidad en pacientes con infecciones causadas por bacterias resistentes a antibióticos. En el impacto a los sistemas de salud se basaba en la necesidad de hospitalización, así como el incremento en la estancia de los pacientes con infecciones causadas por bacterias resistentes a antibióticos, comparadas contra aquellos pacientes infectados por cepas susceptibles. En el impacto de la comunidad se basa en la prevalencia de la resistencia y el tipo de infección en la comunidad. En la transmisibilidad se basa en el aislamiento y transmisión entre tres sectores, que es animal y humano, alimentos y humano, ya sea en la comunidad como en los servicios de atención de salud. En la prevalencia de la resistencia era la prevalencia mezclada de la resistencia de aislamientos clínicos que sean significativos
estratificado según la región de la Organización Mundial de la Salud. Para la tendencia de 10 años en resistencia, se toma en cuenta un crecimiento lineal de 10 años de prevalencia de resistencia en aislamientos clínicamente significativos, estratificados según la región de la Organización Mundial de la Salud. En qué tan prevenible es tanto en la comunidad como en los sistemas de atención de salud, se basó en la disponibilidad y efectividad de medidas preventivas, ya sea en comunidad como en sistemas de atención de la salud. En qué tan tratable es la bacteria, se basaba en la disponibilidad de tratamientos efectivos. En esto contemplaba número de clases de antibióticos, actividad residual del antibiótico, así como la existencia de formas orales o pediátricas. Y en el caso de líneas de desarrollo de nuevos antimicrobianos, se basaba en la probabilidad de desarrollo de futuras moléculas entre 5 y 7 años, basados en los desarrollos actuales que hay de medicamentos. Dentro de estos criterios se establecieron varios niveles entre los que tenían que elegir en estas preguntas. Por ejemplo, en mortalidad se eligieron 4 niveles: bajo, medio, alto y muy alto, definiendo el nivel bajo como menos del 10% de mortalidad, medio entre el 10 y 20% de mortalidad, alto entre 21 y 40% de mortalidad y muy alto mayor al 40% de mortalidad. Dentro de la investigación que se realizó para clasificar a los microorganismos con los fenotipos de resistencia, vemos que en mortalidad muy alta está Acinetobacter baumannii resistente a Carbapenémicos, Enterobacter resistente a Carbapenémicos, Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Klebsiella resistente a Carbapenémicos y Pseudomonas aeruginosa resistente a Carbapenémicos. Dentro de mortalidad alta tenemos a Enterobacter resistente a cefalosporinas de tercera generación, Escherichia coli resistente a cefalosporinas de tercera generación, Escherichia coli resistente a Carbapenémicos, Klebsiella resistente a cefalosporinas de tercera generación, Morganella resistente a cefalosporinas de tercera generación, Proteus, Providencia y Serratia también resistentes a cefalosporinas de tercera generación, Staphylococcus aureus meticilino resistente y Staphylococcus aureus vancomicino resistente. En el impacto del cuidado de la salud tenemos 4 niveles a categorizar: bajo, medio, alto y muy alto. En el nivel bajo se consideró cuando la hospitalización no es usualmente requerida. Medio, cuando la hospitalización es usualmente requerida, pero el tiempo de estancia no se incrementa significativamente por la presencia del microorganismo. Alto, cuando la hospitalización es requerida usualmente, pero el tiempo de estancia se incrementa significativamente. Y muy alto, cuando la hospitalización es usualmente requerida y el tiempo de estancia en unidades de cuidados intensivos se incrementa significativamente. Bajo las investigaciones encontramos en un impacto al cuidado de la salud muy alto a Acinetobacter baumannii resistente a Carbapenémicos nuevamente, Escherichia coli resistente a cefalosporinas de tercera generación junto a Klebsiella con la misma característica y Staphylococcus aureus meticilino resistente. Dentro de alto impacto en el cuidado de la salud tenemos a Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Escherichia coli, Klebsiella resistente a Carbapenémicos, Proteus, Providencia resistente a cefalosporinas de tercera generación, Pseudomonas aeruginosa resistente a Carbapenémicos y Staphylococcus aureus vancomicino resistente. En el impacto a la comunidad tenemos 3 niveles: bajo, moderado y alto. Bajo se define cuando la resistencia de la comunidad está raramente reportada y el tipo de infección es no sistemática. Se considera un impacto a la comunidad moderado cuando la resistencia de la comunidad está bien reportada y el tipo de infección es no sistemática, o cuando la resistencia en la comunidad es raramente reportada, pero el tipo de infección puede ser no sistemática o sistemática. Y se considera un alto impacto a la comunidad cuando la resistencia de la comunidad está bien reportada y el tipo de infección es no sistemática y sistemática. Dentro de los microorganismos con alto impacto en la comunidad tenemos a Campylobacter resistente a fluoroquinolonas, Escherichia coli Klebsiella resistente a cefalosporinas de tercera generación, Haemophilus influenza resistente a ampicilina, Salmonella typhus resistente a fluoroquinolonas, Staphylococcus aureus resistente a meticilina y Streptococcus pneumoniae no sensible a penicilina.
En cuanto a prevalencia, según la tendencia de 10 años, tenemos dos criterios. Uno que es la prevalencia de la resistencia y el otro que es la tendencia de la resistencia durante 10 años. En el caso de prevalencia de la resistencia tenemos 5 categorías: bajo, moderado, moderado alto, alto y muy alto. Se considera que una prevalencia de la resistencia es baja cuando es menor al 15% en la mayoría de las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Pasa a ser moderada cuando está entre el 15 y 30% en la mayoría de las regiones de la OMS. Moderada alta cuando es mayor al 30% en una región de la OMS. Alta cuando es mayor al 30% en dos regiones de la OMS. Y muy alta cuando es mayor al 30% en la mayoría de las regiones de la OMS. En cuanto a la tendencia durante 10 años, se consideran nuevamente 5 categorías. Una que es de crecimiento, otra que es estable, bajo crecimiento, moderado crecimiento y alto crecimiento. La categoría de decrecimiento nos indica que hay un decrecimiento significativo de la resistencia en todas las regiones de la OMS. Estable, cuando la resistencia permanece estable en todas las regiones de la OMS. Bajo crecimiento, cuando hay un incremento significativo de resistencia en una de las regiones de la OMS. Moderado crecimiento, cuando hay un incremento de la resistencia significativo en dos regiones de la OMS. Y alto incremento, cuando hay un incremento significativo de la resistencia en la mayoría de las regiones de la OMS. En cuanto a transmisibilidad, tenemos tres categorías: baja, moderada y alta. Se considera baja cuando los brotes son raramente reportados o no sean reportados, el aislamiento es poco común y su transmisión no se ha reportado. Pasa a ser una transmisibilidad moderada cuando los brotes son comúnmente reportados, el aislamiento es común y la transmisión tiene un potencial bajo zoonótico. Y hay una transmisibilidad alta cuando los brotes son comúnmente reportados, el aislamiento es poco frecuente y la transmisión no se ha reportado. O cuando los brotes son comúnmente reportados, el aislamiento es común y la transmisión tiene un alto potencial zoonótico. Dentro de los microorganismos con una alta transmisibilidad tenemos Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, nuevamente Acinetobacter baumannii, Campylobacter resistente a fluoroquinolonas, Escherichia coli, Klebsiella, Neisseria gonorrhea resistente a cefalosporinas de tercera generación, Neisseria gonorrhea resistente a fluoroquinolonas, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, Salmonella typhi resistente a fluoroquinolonas, Salmonella notifoidea resistente a fluoroquinolonas, Serratia resistente a cefalosporinas de tercera generación y Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿En qué tan prevenible es el microorganismo? Tenemos dos categorías: bajo y alto. En alta prevenibilidad se define cuando hay las medidas para prevenirlo están disponibles y son efectivas, y baja prevenibilidad cuando las medidas preventivas no están bien definidas o cuando son parcialmente efectivas. Dentro de los microorganismos donde no existen medidas efectivas para prevenir, tenemos Acinetobacter baumannii, nuevamente resistente a carbapenémicos, enterobacterales resistentes a cefalosporinas de tercera generación, enterobacterales resistentes a carbapenémicos, Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Helicobacter pylori resistente a claritromicina y Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. ¿En qué tan tratable es la enfermedad? Tenemos tres categorías: suficiente, limitada y ausente. En suficiente, al menos dos clases de antibióticos de primera línea con una alta actividad residual mayor al 80% están disponibles y además existen formulaciones orales y pediátricas. La tratabilidad se vuelve limitada cuando solo existe una clase de antibiótico de primera línea con una alta actividad residual mayor al 80%, o al menos dos clases de antibióticos de primera línea terapéutica con una actividad residual reducida menor al 80% y están disponibles nuevamente presentaciones ya sea orales o pediátricas. O también aquellos que requieren
a través de guías, terapia combinada para un tratamiento efectivo. Y se considera que la tratabilidad está ausente cuando una clase de antimicrobiano de primera línea con actividad residual reducida menor al 80% es la que se usa, o cuando se usan antibióticos de último recurso. Entre los microorganismos donde está ausente esta tratabilidad aparece nuevamente Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, otras enterobacterias resistentes a carbapenémicos y Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. Tratabilidad limitada tenemos a Campylobacter resistente a fluoroquinolonas, enterobacterales resistentes a cefalosporinas de tercera generación, Neisseria gonorrea resistente a fluoroquinolonas y cefalosporinas de tercera generación. Y en cuanto a línea de trabajo, nuevamente hicieron 3 categorías. Una, donde existe la probabilidad de que se incluya un nuevo antimicrobiano a la línea de desarrollo de medicamentos. Y esto sumaba 8 puntos. La segunda categoría, cuando es posible que se incluya algún medicamento en la línea de desarrollo, donde se repartían de 7 a 8 puntos. Y cuando no es posible incluir nuevos medicamentos con menor a 7 puntos. En la línea de trabajo vemos que los microorganismos con menores posibilidades de tener nuevos tratamientos está encabezando la lista Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, Campylobacter resistente a fluoroquinolonas, Citrobacter, Enterobacter y otras enterobacterales resistentes a cefalosporinas de tercera generación, enterobacterales resistentes a carbapenémicos, Helicobacter pylori resistente, Morganella, Proteus, Providencia resistente a cefalosporinas de tercera generación, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, Salmonella resistente a fluoroquinolonas, Serratia resistente a cefalosporinas de tercera generación y Shigella resistente a fluoroquinolonas. Estos fueron los criterios de selección. Bajo la investigación que se hizo se generaron estas infografías donde se muestra cuál es la prevalencia para cada uno de los microorganismos con su fenotipo de resistencia y mostrando el nivel de mortalidad, transmisibilidad, tratabilidad, qué tan prevenible es, el impacto en los sistemas de salud, el impacto en la comunidad, los antimicrobianos en línea de trabajo y qué tan prevenible es tanto en comunidad como en los sistemas de salud. Como verán, esta infografía reduce las categorías que se consideraron, de tal forma que cuando se hacía esta selección de criterios con estas bacterias hipotéticas, se iban a generar un nivel de estratificación de los criterios que después serán comparados contra estas infografías para hacer esta relación y poder categorizar en qué nivel de importancia estaba cada microorganismo. Una vez que se analizó toda la información, vemos esta gráfica que está del lado izquierdo de la pantalla, donde va de mayor a menor la importancia de la vigilancia de estas bacterias. Como pudimos ver a lo largo de todas estas diapositivas anteriores, quien encabezaba prácticamente todas las listas era Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, por lo cual no es de sorprender que en este listado quede en primer lugar, seguido por Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, Escherichia coli resistente a cefalosporinas de tercera generación, Klebsiella resistente a cefalosporinas de tercera generación, Klebsiella resistente a carbapenémicos, Enterobacter, Serratia, Proteus resistentes a cefalosporinas de tercera generación, Enterobacter resistente a carbapenémicos, Escherichia coli resistente a carbapenémicos, Providencia resistente a cefalosporinas de tercera generación, Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Citrobacter, Morganella resistente a cefalosporinas de tercera generación, Helicobacter pylori resistente a claritromicina, Campylobacter, Salmonella typhi, Neisseria gonorrea resistente a fluoroquinolonas, Streptococcus pneumoniae no susceptible a penicilina, Salmonella no tifoidea resistente a fluoroquinolonas, Haemophilus influenza resistente a ampicilina, Neisseria gonorrea resistente a cefalosporinas de tercera generación, Shigella resistente a fluoroquinolonas y Staphylococcus aureus resistente a vancomicina. De acuerdo a estos resultados obtenidos, se generaron las categorías que vemos al lado derecho, donde priorizaron como alta prioridad, prioridad crítica y prioridad media. Dentro de la prioridad crítica,
Como era de esperarse, se encuentra Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenémicos, y Enterobacterales, resistente a carbapenémicos o resistentes a cefalosporinas de tercera generación. En la prioridad alta tenemos Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Helicobacter pylori resistente a claritromicina, especies de Salmonella resistentes a fluoroquinolona, Staphylococcus aureus resistente a vancomicina y meticilina, Campylobacter resistente a fluoroquinolonas y Neisseria gonorrhea resistente a fluoroquinolonas y cefalosporinas de tercera generación. Y en la prioridad media vemos Streptococcus pneumoniae no susceptible a penicilina, Haemophilus influenza resistente a ampicilina y Shigella resistente a fluoroquinolonas. Esto es lo que conocimos en el 2017 como la lista de microorganismos prioritarios de la OMS. En el 2024 se dio una mejora continua de esta lista de patógenos en el documento que ven en pantalla. Para desarrollar este documento se tomaron las mismas metodologías que se usaron durante 2017, pero se aprendió de las limitaciones observadas en el uso de esta lista del 2017 hasta el 2024. Lo primero que hicieron es dejar de hacer categorías variadas. Prácticamente todas las categorías ahora les dieron 5 niveles de clasificación que podían ser en porcentajes y representado como alto, medio, medio bajo y bajo. Nuevamente vemos que fueron las mismas categorías: mortalidad, incidencia, impacto en no fatal en el sistema de salud, la tendencia de la resistencia, la transmisibilidad, qué tan prevenible es tanto en los sistemas de salud como en la comunidad, qué tan tratable es, y los antimicrobianos que están en fase de desarrollo en la línea de trabajo. Y se dio el cambio que nos muestran de forma visual. Si bien durante la versión 2017 teníamos 20 bacterias con 25 fenotipos que nos dieron al final 26 resultados de esos microorganismos que tendríamos que priorizar, en el 2024 esto se reduce a solamente 24 microorganismos. Se agregan algunos y otros se eliminan debido a la experiencia que se logró desde el 2017. Y nuevamente se generan 3 grupos: grupo crítico, grupo alto y grupo medio. El grupo crítico son bacterias que representan un alto impacto en la salud pública debido a opciones de tratamiento limitadas, un alto impacto en la enfermedad, ya sea mortalidad o morbilidad, y elevada tendencia en la resistencia antimicrobiana, con pocos o ningún candidato en la línea de trabajo de desarrollo de antimicrobianos, poco prevenibles y altamente transmisibles. Puede tener mecanismos de resistencia globales o ser multidrogo resistente en algunas poblaciones o áreas geográficas. El grupo alto son bacterias significativamente difíciles de tratar, causantes de un impacto en la enfermedad sustancial, ya sea mortalidad y morbilidad. Muestran tendencias en aumento de la resistencia a los antimicrobianos, son difíciles de prevenir o altamente transmisibles y hay pocos potenciales en desarrollo en la línea de trabajo de nuevos fármacos. Pueden ser críticos en algunas poblaciones o áreas geográficas específicas. Y el grupo medio son bacterias asociadas con dificultad moderada de tratamiento, impacto moderado en la enfermedad, ya sea mortalidad o morbilidad, y moderada tendencia de aumento en la resistencia a los antimicrobianos, con algunos temas en prevención y transmisión y con relativamente más candidatos de tratamiento en la línea de desarrollo de nuevos antimicrobianos. Pueden ser críticos en algunas poblaciones o áreas geográficas. Como forma global, como vimos en la lista de 2017, en esta lista de 2024, al clasificar en los grupos, vemos que en el grupo crítico están enterobacterales, resistentes a carbapenémicos, enterobacterales, resistentes a cefalosporinas de tercera generación, y Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémicos. Obviamente, como el objetivo de la lista de 2017, así como de 2024, era apoyar la estrategia de erradicación de Mycobacterium tuberculosis, esta siempre va a aparecer dentro del grupo crítico. En el grupo de alta prioridad tenemos a Salmonella typhi resistente a fluoroquinolonas, Shigella resistente a fluoroquinolonas, Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos,
Salmonella notifoidea resistente a fluoroquinolonas, Neisseria gonorrea resistente a cefalosporinas de tercera generación y fluoroquinolonas, y Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y en el grupo medio tenemos Streptococcus del grupo A, resistentes a macrólidos, Streptococcus pneumoniae resistente a macrólidos, Haemophilus influenza resistente a ampicilina y Streptococcus del grupo B resistentes a penicilina. Ampliando un poco más esta lista de microorganismos prioritarios del 2024 y en el orden en que aparecen, vemos que dentro de las de mayor importancia, vamos de mayor a menor, vemos Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos, Escherichia coli resistente a cefalosporinas de tercera generación, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina, Escherichia coli resistente a carbapenémicos, Klebsiella pneumoniae resistente a cefalosporinas de tercera generación, Salmonella typhi resistente a fluoroquinolonas, Shigella resistente a fluoroquinolonas, Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, Salmonella notifoidea resistente a fluoroquinolonas, especies de Enterobacter resistente a carbapenémicos, Neisseria gonorrea resistente a fluoroquinolonas, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Enterobacter resistente a cefalosporinas de tercera generación, Citrobacter resistente a cefalosporinas de tercera generación, Proteus resistente a cefalosporinas de tercera generación, Serratia resistente a cefalosporinas de tercera generación, Neisseria gonorrea resistente a cefalosporinas de tercera generación, Streptococcus del grupo A resistente a macrólidos, Streptococcus pneumoniae resistente a macrólidos, Haemophilus influenza resistente a ampicilina, Morganella resistente a cefalosporinas de tercera generación y Streptococcus del grupo B resistentes a penicilina. Como habrán visto, son microorganismos específicos y fenotipos específicos los que son de alta relevancia para el desarrollo por las problemáticas que nos están originando. Y esta también es la importancia de por qué debemos vigilar estos resultados emitidos por los sistemas automatizados para poder derivar y vigilar correctamente estos microorganismos. Y no solamente derivar todos aquellos, aunque no estén dentro de esta lista de microorganismos prioritarios. Pero va más allá de las bacterias. La OMS también ha emitido una lista de patógenos prioritarios que incluye hongos. Y es el documento que vemos en pantalla. Siguieron exactamente la misma metodología que la seguida en el 2017 para los microorganismos prioritarios y retomada en 2024. En este caso, esta lista fue publicada en 2022, que sigue la misma metodología, y vemos que en el grupo de prioridad crítica está Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus, Candida auris y Candida albicans. En el grupo de alta prioridad está Nacasiomyces glabrata, Eumycetoma, aquellos agentes que la causen, Fusarium, Candida parapsilopsis, Histoplasma, Mucorales y Candida tropicalis. Y en el grupo de prioridad media está Cedosporium, Lomentospora, Coccidioides, Pichia kudratzevi, Cryptococcus, Talaromyces, Pneumocystis y Paracoccidioides. Estas listas que hemos visto anteriormente representan la problemática a nivel mundial. Sin embargo, en México contamos con una lista de patógenos prioritarios para vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Esta la pueden encontrar en la Guía para Vigilancia por Laboratorio de la Resistencia a los Antimicrobianos. Recordemos que esta guía es un trabajo interinstitucional. Cuando fue escrita, se contemplaron integrantes de IMSS, Secretaría de Salud, ISSSTE e IMSS Bienestar. Durante su redacción se consideró las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud en estos tres listados que ya existían, pero además se añadieron consideraciones para los principales problemas en México en las principales instituciones de salud. Y este documento fue dado a revisión para el resto de principales instituciones del país y también para la Organización Panamericana de la Salud. Atención, en el siguiente apartado se enumera el tipo de aislamientos que deben de ser derivados para su vigilancia a nivel nacional.
a lo cual se deberán adherir de forma obligatoria todos los laboratorios, especialmente los que han sido considerados para vigilancia por laboratorio de la resistencia a los antimicrobianos. Los fenotipos seleccionados deberán ser detectados por métodos automatizados a nivel local. A nivel regional o por el laboratorio institucional de referencia deberán ser confirmados por nuevas metodologías. Y por último, el INDRE recopilará los aislamientos, confirmará o complementará el análisis y según la información recopilada actualizará la lista según la epidemiología nacional y regional. En este caso, más que un binomio de microorganismo perfil de resistencia, debemos contemplar que estos microorganismos cumplan con los requisitos marcados en la tabla 1 de la guía de vigilancia por laboratorio de la resistencia a los antimicrobianos, llamada microorganismos sujetos a vigilancia. En este verán 5 columnas. La primera es la característica que define al grupo de microorganismos, después el microorganismo específico, el fenotipo de resistencia prioritario de vigilancia, los tipos de muestras sujetos a vigilancia y la periodicidad en la que se deberán derivar estos microorganismos. Como ejemplo tenemos bacilos gram negativos no fermentadores de lactosa. En este grupo tenemos a Acinetobacter baumannii. El fenotipo de vigilancia obligatoria es Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos. Como veremos, esto también es compatible con lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Pero además, aquí ya colocamos qué tipo de muestra debieron de dar origen a este aislamiento. Solo se aceptará la derivación de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos que haya sido aislado de sangre, orina, secreciones bronquiales o líquido cefalorraquídeo. Cualquier Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos aislado de una fuente diferente a esta no son relevantes para la vigilancia epidemiológica regional o nacional y por lo tanto esos no deberán ser derivados. La derivación en este caso deberá ser de forma inmediata. Entonces, ¿cómo es este mecanismo de vigilancia de los aislamientos? Primero, el laboratorio local aísla, identifica y detecta por medio de un método automatizado un microorganismo que está en esta tabla con el fenotipo de resistencia prioritario declarado en esta tabla a partir de una muestra sujeta a vigilancia que también encontrarán en esta tabla. Es decir, el laboratorio, como ejemplo, el laboratorio local aísla, identifica y detecta por un método automatizado Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos a partir de sangre. Este se vuelve un aislamiento de vigilancia obligatoria en México. Aquí mucha atención. Aunque son bastante útiles, en este caso los métodos de PCR o de tamizaje como inmunocromatografía u otras pruebas rápidas no son completamente útiles para esta detección, debido a que existen mecanismos que pueden ser producidos por genes no contemplados en las pruebas comerciales, por ejemplo de PCR, o de origen no detectable, por ejemplo la resistencia a carbapenémicos por impermeabilidad y eflujo. En estos casos se sigue presentando este fenotipo de resistencia prioritario, que es la resistencia a carbapenémicos, pero debido a que se da por una pérdida de porinas o un aumento de bombas de flujo que no es detectable ni por un gen específico o por una inmunocromatografía como las que existen para carbapenemasas, estaríamos perdiendo esta vigilancia. Y dentro de los mapas que tenemos actualmente de México, hemos visto que la mayoría de los estados tienen, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos debido a impermeabilidad y eflujo. Por lo tanto, aunque son útiles para una atención rápida, para el caso de vigilancia epidemiológica, los métodos de PCR o de tamizaje no son completamente útiles. Una vez que el laboratorio local ha identificado un microorganismo con estas características, lo primero será verificar la pureza e identificación del aislamiento. Si es posible, si se cuenta con los recursos necesarios, además confirmar el fenotipo de resistencia. Si se comprueba la calidad del dato, el aislamiento debe de ser enviado al laboratorio de nivel superior de acuerdo a los protocolos de su institución. Generalmente, este aislamiento deberá enviarse al laboratorio institucional de referencia.
Posteriormente, el laboratorio institucional de referencia corroborará el fenotipo de resistencia con metodologías estándar y además aumentará el panel de antimicrobianos evaluados. Generalmente, cuando el laboratorio local evalúa por un sistema automatizado uno de estos microorganismos, por ejemplo, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, generalmente una vez que es resistente a carbapenémicos, es resistente al resto de antibióticos que vienen en las tarjetas más frecuentes de los sistemas automatizados. En este caso, el laboratorio institucional de referencia deberá probar otros antibióticos no contemplados en los paneles de sistemas automatizados para poder regresar ese análisis a los laboratorios y que puedan tener terapias alternativas. Además, el laboratorio institucional de referencia detectará el mecanismo de resistencia involucrado por métodos fenotípicos y genotípicos. Y aquí hay dos opciones. ¿El laboratorio institucional de referencia pudo detectar el mecanismo de resistencia? Si sí lo pudo detectar, el LIR enviará el aislamiento al INDRE para que sea conservado o para su evaluación como control de calidad del trabajo de toda esta red. Por otro lado, si el LIR no pudo detectar el mecanismo de resistencia, obviamente lo enviará al INDRE para su análisis y detección del mecanismo de resistencia. En el INDRE, el Laboratorio de Resistencia Antimicrobiana, evaluamos ese aislamiento para complementar antibióticos que no hayan sido evaluados a nivel local o por el Laboratorio Institucional de Referencia y además detectar el mecanismo de resistencia poco frecuente. Y aquí vienen también dos posibilidades. Uno, que en el INDRE podamos detectar el mecanismo de resistencia con metodologías establecidas. Si sí lo logramos, el INDRE agregará esta información al panorama regional y nacional. Si no logramos detectar este mecanismo por metodologías establecidas, recurriremos en el INDRE a metodologías avanzadas para identificar el mecanismo de resistencia involucrado. Según lo que hayamos obtenido, se actualizará el panorama epidemiológico. Se aumenta la frecuencia de aparición del nuevo mecanismo de resistencia, se diseñará y se transferirá una metodología a la región para la vigilancia del nuevo mecanismo y se generará una alerta a nivel nacional, ya que se ha detectado un mecanismo nuevo que no es considerado de frecuente circulación. Vamos a poner un ejemplo que ya está sucediendo en este momento, que es Escherichia coli, productora de beta-lactamasa de espectro extendido. A finales de 2024 se hizo un pulso a nivel nacional para ver aquellos microorganismos resistentes a carbapenémicos, en específico gram negativos. Dentro de este análisis también logramos detectar beta-lactamasas de espectro extendido. Y además, con la vigilancia rutinaria de la resistencia a los antimicrobianos, hemos seguido detectando estas beta-lactamasas de espectro extendido. Las más frecuentes y que dan un perfil de resistencia más elevado son las del tipo CTXM. Como verán en este mapa, la que está más extendida en la parte sur del centro-sur del país y también aparece Baja California y Baja California Sur son las CTXM del grupo 1. En el norte del país tenemos una combinación de CTXM grupo 1, grupo 2, grupo 9. Y solamente en Aguascalientes hemos encontrado CTXM grupo 1, pero grupo 8 y grupo 25. Como verán, la CTXM que está en todo el país es el grupo 1. El resto de las betalactamasas pueden variar. Sin embargo, desde finales del 2024 y durante el 2025, el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Michoacán ha realizado envíos de Escherichia coli con beta-lactamasa de espectro extendido positiva. Las pruebas fenotípicas muestran que hay una beta-lactamasa de este tipo, pero al momento de hacer PCRs de los genes más comúnmente detectados en la región de las Américas, da negativo a todos los genes que se han probado. BLASTXM universal, grupo 1, grupo 2, grupo 8, grupo 9, grupo 25, BLATEM, BLA-SHB, BLA-PER, BLA-BEV, BLA-GES y BLA-OXA. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de que en Michoacán han detectado una Escherichia coli productora de BLE con un mecanismo de resistencia, en este caso un gen, que no se considera de circulación frecuente en la región de las Américas.
no significa que probablemente no haya circulado antes, sino que no es de una circulación frecuente. En este caso, estas cepas las tenemos en investigación para saber exactamente cuál es el gen que está produciendo esta beta-lactamasa y sobre esto se actualizará el panorama epidemiológico en México y esto nos llevará a transferir la metodología específica a Michoacán, ya que es un microorganismo que está circulando y para que lo puedan seguir vigilando. Y en el resto de los estados se les dará aviso de que ya está la presencia de esta beta-lactamasa y entonces, en cuanto no pueda ser detectado por los métodos moleculares frecuentes, se derive para ver si es exactamente la misma que ya habíamos encontrado en Michoacán o estamos hablando de la aparición de otra Blay. Este mecanismo de vigilancia de la resistencia en México lo que busca es generar información útil, ya sea para el país y para el mundo. El objetivo que ha tenido durante años la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es que México pueda reportar al Sistema Global de Vigilancia de la Resistencia, GLAS. Como verán en el último mapa de países que participan en GLAS del octubre de 2024, prácticamente todo el mundo ya está coloreado, ya está participando, pero en México todavía no lo logramos. Pero nuestro objetivo es ir hacia allá. Si ustedes entran a la plataforma GLAS, verán que el componente de laboratorio que tiene para esta plataforma recopila por país el porcentaje de aislamientos de un microorganismo cualquiera que presenta un perfil de susceptibilidad o resistencia específico por año. Sin embargo, también vamos a tomar como ejemplo a Acinetobacter baumannii. La decisión que hemos estado mostrando es si Acinetobacter baumannii tiene un fenotipo de vigilancia obligatoria, en este momento saben que lo deben de derivar al laboratorio institucional de referencia y este a su vez lo hará llegar al INDRE y por lo tanto el INDRE tendrá información acerca de este aislamiento. Sin embargo, si este Acinetobacter baumannii no tiene el fenotipo de vigilancia obligatoria, no se deriva al INDRE y por lo tanto el INDRE no tiene información acerca de estos aislamientos. Por lo cual es necesario que podamos sacar estos índices, es decir, saber qué porcentaje de Acinetobacter baumannii aislado en México en realidad es resistente a carbapenémicos. Para lo anterior, el laboratorio local debe descargar su lista de resultados completa de aislamientos analizados en el año. Después, el archivo debe de ser depurado para conservar únicamente un aislamiento por paciente. El archivo debe de ser complementado con datos relevantes para la vigilancia de la resistencia, así como informes emitidos por el INDRE o por el Laboratorio Institucional de Referencia. Esto se refiere a que si ustedes derivan una cepa de Acinetobacter baumannii y el LIR o el INDRE les regresa un informe diciéndoles que el Acinetobacter baumannii es resistente a carbapenémicos, por ejemplo, con una OXA 24, una OXA 23 o una OXA 58, esta información la deben de agregar a su base de datos. Una vez depurado el archivo y complementado con el resto de la información, el archivo se deriva al laboratorio institucional de referencia. El laboratorio institucional de referencia a su vez va a conjuntar todos los archivos de todas sus unidades participantes en la Red Nacional de Vigilancia por Laboratorio de la Resistencia a los Antimicrobianos. Se sugiere que este conjunto de información se maneje en el programa HUNET. Después, como lo veremos después, HUNET tiene la opción de anonimizar estas bases de datos de tal forma que no se deriven de datos que sean de protección del paciente, datos personales, y este archivo será enviado al INDRE. Por último, en el INDRE conjuntaremos la información de todas las instituciones participantes para su reporte a nivel nacional e internacional. De esta forma podremos sacar indicadores, es decir, ahora sí sabremos exactamente qué porcentaje de aislamientos de Acinetobacter baumannii en México son resistentes a carbapenémicos o el resto de microorganismos de vigilancia prioritaria para la OMS. Continuamos revisando la lista de qué se debe de derivar. Ahora vamos con bacilos gram negativos fermentadores de lactosa.
Los microorganismos que tenemos son Escherichia coli, Klebsiella, Serratia, Proteus, Enterobacter cloacae complex. El fenotipo de resistencia prioritario, en este caso tenemos dos, que son los productores de beta-lactamasa de espectro extendido y los resistentes a carbapenémicos. El tipo de muestra sujeto a vigilancia es sangre, orina, secreciones bronquiales y líquido cefalorraquídeo. Además tenemos a Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos obtenidos de todas las muestras existentes. Esto se debe a que en la región tenemos actualmente una alerta por la aparición de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos, que además es resistente a colistina y es hipervirulenta. Salmonella y Shigella se derivarán todos a partir de heces. Sin embargo, veremos en esta lista, cuando la revisen a profundidad, que cuando se habla de BLE necesitamos hacer un muestreo especial. En caso de enterobacteriales, a nivel comunitario, a nivel mundial, entre el 17 y 21% de los aislamientos suelen tener BLE. A nivel hospitalario, a nivel mundial, hasta el 60% de los aislamientos suele tener una beta-lactamasa de espectro extendido. Y son los microorganismos más aislados productores de infecciones. Por lo tanto, la cantidad de aislamientos que vamos a tener con una beta-lactamasa de espectro extendido son enormes. Esto hace obligatorio que hagamos un muestreo especial. ¿Cómo es este muestreo especial? Empecemos en qué deben de hacer a nivel local. Primero, el laboratorio local detecta un enterobacterial en una muestra sujeta a vigilancia productora de una beta-lactamasa de espectro extendido. Este aislamiento va a ser derivado al laboratorio institucional de referencia. Y posteriormente el laboratorio va a continuar con sus actividades e irá detectando nuevos enterobacteriales productores de BLE, los cuales deberá ir contando el 2, el 3, el 4 y así hasta el 99. Todos estos aislamientos no deberán ser derivados al laboratorio institucional de referencia. Pero cuando llegue al 101, nuevamente este aislamiento deberá ser derivado. Es decir, el laboratorio local derivará la cepa 1 que tenga una BLE, la cepa 101 que tenga una BLE, la cepa 201 que tenga una BLE y así sucesivamente. Si ustedes lo ven a nivel local, pareciera poco. Sin embargo, ahora veamos qué va a pasar a nivel de laboratorio institucional de referencia. El laboratorio institucional de referencia va a recibir el aislamiento 1, 101, 201, 301, etc. de la unidad A, pero también va a recibir esos mismos aislamientos de la unidad B, de la unidad C, E, F, etc. Cuantas unidades participen por cada institución. El laboratorio institucional de referencia va a confirmar el fenotipo y detectar el gen asociado en el orden en que hayan recibido estas cepas. Y nuevamente, el laboratorio institucional de referencia hará el conteo para clasificar en 1, 2, 3 y nuevamente derivará solamente la cepa 1, 101, 201, 301. Pero aquí hay dos posibilidades. Una es que el laboratorio institucional de referencia haya detectado el gen responsable de la resistencia. El otro es que el laboratorio institucional de referencia no haya detectado el gen responsable de la resistencia a los antimicrobianos. Si no ha detectado el gen, deberá derivar este aislamiento al INDRE para saber qué es este nuevo gen que está produciendo la resistencia. Y en el caso de aquellos donde se ha detectado el gen, seguirá este mismo orden de derivamiento, la cepa 1, la 101, la 201, la 301, etc., para que lleguen al INDRE. En este punto ya no parece tan poco. Sin embargo, ahora vamos a ver qué pasaría a nivel INDRE. En este caso, el INDRE va a recibir el aislamiento 1, 101, 102, 1, 101, 201, 301, etc. de la institución A. Pero también lo va a recibir de la institución B, C, etc. según cuántas instituciones participen en la vigilancia.
El INDRE va a confirmar el fenotipo y va a detectar el gen asociado en el orden en que haya recibido las cepas. Si el INDRE ha detectado el gen responsable por métodos convencionales, pasará a su almacenamiento. Pero si el INDRE no detecta el gen responsable por las metodologías ya establecidas, se recurrirá a detección de genes responsables por métodos más avanzados. Y una vez que se cuente con toda esta información, se actualizará la epidemiología nacional. Según la información que se haya recopilado en un año, se actualizará la epidemiología nacional y ya no será necesario derivar toda esta cantidad de aislamientos. Pero esto va a depender de cómo se vaya detectando. Otros microorganismos. Cocos gram positivos incluye Staphylococcus aureus resistente a meticilina y con sensibilidad disminuida a la vancomicina, obtenidos a partir de sangre o líquido cefalorraquídeo. Streptococcus pneumoniae. Todos los aislamientos deben de ser enviados si han sido obtenidos de sangre, secreciones bronquiales o líquido cefalorraquídeo. Enterococcus faecium resistente a vancomicina, obtenido de sangre, orina o líquido cefalorraquídeo. Enterococcus fecalis resistente a vancomicina, obtenido de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo. De los cocos y cocobacilos gram negativos, de Neisseria gonorrea se deberán enviar todos los aislamientos que hayan sido obtenidos en exudado uretral o cervicuterino, exudado endocervical, exudado nasofaringeo o exudado anal. Para hemófilos influenza se deberán enviar todos los aislamientos obtenidos de sangre o líquido cefalorraquídeo, y para Neisseria meningitidis todos los aislamientos obtenidos del líquido cefalorraquídeo. En el caso de hongos levaduriformes, deberá enviarse Candida auris, todos los aislamientos que hayan sido obtenidos de sangre, orina, punta de catéter o hisopado de axila e ingle, nariz, orofaringe, canal externo del oído, vagina o recto. Pichia kudratsevi, antes Candida krusei, todos aquellos que hayan sido obtenidos de sangre, orina, exudado orofaringeo, exudado vaginal o punta de catéter. Nacasiomyces glabrata, todos. Candida parapsilopsis, todos. Candida albicans, solamente aquellos que tengan resistencia a fluconazol. Candida tropicalis, todos. Meyerosima guillermondi, todos. Cryptococcus neoformans, todos obtenidos de líquido cefalorraquídeo o sangre. En el caso de hongos se envían todos, ya que muy pocos laboratorios cuentan con una metodología para detectar fenotipos de resistencia o susceptibilidad antimicrobiana. Por lo tanto, hasta que no se transfieran estas metodologías a los laboratorios locales, se estarán derivando todos los aislamientos. Para hongos filamentosos se considera la vigilancia de Aspergillus fumigatus, resistente a fluconazol, obtenidos de expectoración, aspirado traqueal, lavado broncoalveolar, lavado bronquial, biopsia transbronquial y minival. Aspergillus flavus, resistente a fluconazol, Aspergillus niger, resistente a fluconazol, Histoplasma y coccidioides, todos. De Fusarium se enviarán todos los aislamientos obtenidos de líquido cefalorraquídeo, piel, córnea, expectoración, sangre o biopsias. De Mucorales se enviarán todos obtenidos de biopsia de tejido nasal, secreciones respiratorias. Y es muy importante que todo esto sea con el mejor control de calidad posible. ¿Por qué? El control de calidad, como habrán visto en los videos anteriores, es caro, pero la falta de él lo es aún más. Recordemos la diapositiva que vimos en el video introductorio del curso de conservación de cepas y también el que se les envió para que revisaran sobre la importancia de estos cursos. En esa presentación vieron esta diapositiva donde indicaba que de las bacterias recibidas durante 2024, el 65.5% de las muestras derivadas fueron sometidas a un método automatizado de identificación y susceptibilidad antimicrobiana con un resultado erróneo en el laboratorio local. Esto indica que a nivel local el recurso que se empleó no tiene el valor necesario para tratamiento del paciente, por lo cual se gastaron materiales y horas laborales para obtener un resultado que en realidad no apoya al tratamiento del paciente. Además, estas cepas al derivarse al INDRE
fueron procesadas nuevamente, es decir, el 65.5% de los recursos empleados en el INDRE para corroborar estos aislamientos no fueron de utilidad en el estudio, ya que las cepas no cumplían con el fenotipo buscado. Y además, también si vemos por el lado de la plataforma Robe, los recursos para obtener esta información en la Robe, es decir, el tiempo, el uso de la plataforma, el análisis, en realidad no reflejan la realidad del país, porque aunque se han cargado fenotipos de resistencia en Robe, es muy probable que el 65.5% en forma de muestreo también sean erróneos dentro de la Robe, y que de estos 18.6% de los microorganismos que han sido cargados no sean correctos. Es decir, si aseguramos este control de calidad, vamos a mejorar muchísimo la información que podemos enviar a nivel nacional e internacional de la resistencia antimicrobiana, y también como reflejo se va a mejorar la calidad del dato que podemos obtener de la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica. ¿Cómo lo mejoramos? 1. Capacitación. La causa de esta serie de 3 cursos que estamos tomando en este año, la referencia de cepas derivadas, que genera un control de calidad de forma indirecta, ya que al evaluar las cepas que ha evaluado el laboratorio local en el laboratorio institucional, verán la coincidencia y sabremos si se está trabajando de forma adecuada, y esto mismo se repetirá con las cepas que lleguen al INDRE, y además con paneles de evaluación. En cuanto a panel de evaluación, el INDRE va a generar y aplicar un panel de evaluación de identificación y de resistencia antimicrobiana a los laboratorios institucionales de referencia. El laboratorio institucional de referencia responderá al panel de evaluación del INDRE, y una vez que reciba los resultados, replicará este panel de evaluación ajustando a los alcances de sus laboratorios locales para evaluar esta red de laboratorios locales. Y por último, el laboratorio local responderá al panel de evaluación del laboratorio institucional de referencia, que está basado en el del INDRE. Por lo tanto, todos los laboratorios estarán siendo evaluados con los mismos aislamientos. Lo único que se modificará entre cada nivel de laboratorio es los alcances de la respuesta que debe de dar estos laboratorios.